Hola, hoy vamos a ver la última sesión del micro y nanoplástico, la parte 4, que toca aspectos de calidad e inocuidad alimentaria. El contenido de esta charla es básicamente una breve visión de micro y nanoplásticos que ya hemos visto en anterioridad, fuentes de micro y nanoplásticos en el ambiente, micro y nanoplásticos, aspectos de calidad e inocuidad alimentaria, presencia de microplásticos y nanoplásticos en los alimentos, aspectos de toxicidad asociada a los micro y nanoplásticos, la importancia de la ventilación en la inocuidad alimentaria y las conclusiones. Vamos a ver un breve resumen de lo que hemos visto anteriormente para ubicar a las personas que no han visto los anteriores videos de lo que son los micro y nanoplásticos. Básicamente los micro y nanoplásticos se forman a partir de plásticos más grandes como son los macroplásticos y los megaplásticos, producto de la degradación, ya sea por oxidación térmica, por abrasión, degradación microbiana, oxidación químicamente inducida, fotoxidación. En este diagrama lo vemos con más claridad. Tenemos una pieza de plástico de un polímero que, producto de procesos físicos, químicos, biológicos, como degradación mecánica, oxidación, fotodegradación, hidrólisis o biodegradación, se transforman en fragmentos de moléculas más pequeñas que a su vez pueden producir oligómeros, dímeros, monómeros. Esto sería la formación de los microplásticos de una degradación inicial. Y estas partes más pequeñas de los polímeros pueden ser aprovechados por la biomasa microbiana para su oxidación final, lo que significa la mineralización, es decir, la producción de dióxido de carbono. Aquí vemos más o menos el tamaño aceptado por una gran parte de la comunidad de lo que es el tamaño de un microplástico proveniente de los macros y los mesos. Fíjense las dimensiones, esto está en metros, esto sería en micras, es decir, desde 1 a 5.000 micras, es decir, 5 milímetros, es lo que se define como microplástico, y menor de 1 micra sería entonces los nanoplásticos. Aquí vemos la cadena trófica, cómo los nanoplásticos, microplásticos se incorporan a la cadena trófica, pueden ser incorporados a las bacterias, esas bacterias son consumidas por el plancton, a su vez por larvas, peces, aves de mar, tortugas, hasta los mamíferos marinos. Ese plancton también sirve de alimento para los filtradores, los anfibios filtradores, que a su vez son alimentos para peces. Ese microplástico pueden llegar a los sedimentos que sirven, entonces de donde se alimentan cierto tipo de organismos que a su vez pasa a predadores bénticos y a su vez pasa a los grandes depredadores como dentro de los cuales se encuentra el ser humano. Esa es la manera como los micro y nanoplásticos pueden ser son incorporados a la cadena trófica y por último al último depredador como es el hombre. ¿Cuáles son las fuentes de micro y nanoplásticos en el ambiente? Bueno, por supuesto, la producción, como acuérdense que habíamos hablado de microplásticos primarios, una producción industrial para usos industriales de nanoplásticos efectuada por el ser humano. Esto iría directamente hacia el ambiente por el mal uso, mal manejo. Otra es lo que hemos visto, como, lo que se conoce como microplásticos secundarios, producto de la degradación de materiales plásticos más grandes o macroplásticos para producir microplásticos y por último nanoplásticos. Todos estos elementos pueden ser incorporados entonces a los alimentos que después retornan al ser humano. Aquí vemos los mecanismos de degradación, ya sea cuando no hay biodegradación o cuando hay biodegradación, se forman los microplásticos. Y en este diagrama, que es más explícito, están una gran mayoría de procesos a través de los cuales generan micro y nanoplásticos, como son procesos industriales a través de abrasión, eh, 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 fabricación de fibras sintéticas, polvo del camino, impresión en 3D, degradación de macroplásticos, productos de relleno sanitario, objetos domésticos, etcétera. Toda la degradación
de todo este material de plástico y fibras van al ambiente. Vemos los diferentes procesos de degradación hasta formar entonces, estar presentes en el aire, ¿no? En el aire, suelos y agua, ¿no? Entonces, vamos a ver aspectos de calidad y inocuidad alimentaria. Primero, ¿qué es inocuidad y qué es calidad? Entonces, de acuerdo con esta infografía, calidad es un producto bien hecho y quien define la calidad es el cliente. Mientras que inocuidad es que un alimento no cause daño a la salud. Entonces, la inocuidad alimentaria se define en base a lo establecido por el Código Alimentario como la garantía de que un alimento no provocará daño al consumidor cuando sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destine. ¿Okay? Y siempre, obviamente, la idea es que el cliente esté satisfecho, ¿verdad? Entonces, si hacemos una visión de los micro y nanoplásticos como un peligro, los micro y nanoplásticos pueden ser un peligro de tipo físico, puede ser un peligro de tipo químico, puesto que, como hemos visto en videos anteriores, puede tener la presencia de monómeros libres, por ejemplo, de estireno, en el caso del poliestireno. Puede tener aditivos que se le añaden a esos plásticos, en el caso del bifenol A. Puede tener compuestos orgánicos persistentes. Puede absorber compuestos polarimáticos presentes en el ambiente y puede absorber metales. Esto lo veremos más adelante con más calma. Y también puede ser un peligro biológico, puesto que se ha observado la formación de biopelículas en micro y nanoplásticos. Entonces, es complejo el problema porque los micro y nanoplásticos pueden ser ya sea físico, ya sea químico, ya sea biológico, o puede ser los tres. Es decir, un microplástico es un peligro físico, pero también puede tener absorbido elementos químicos peligrosos y además puede tener material biológico. Si vemos las fuentes, tenemos alimentos y materia prima contaminados en el ambiente, que vamos a ver cada uno de estos aspectos. Podemos tener agua contaminada en el ambiente, por el ambiente, y podemos tener alimentos y materia prima contaminados en el ambiente de trabajo. Vamos a ver después con detalle cada uno de estas posibles fuentes. ¿Cómo están presentes los micro y nanoplásticos en los alimentos? Bueno, aquí vemos un diagrama donde ya sabemos que los micro y nanoplásticos están presentes en todos los hábitats, están presentes en el agua, están presentes en el suelo, están presentes en el aire, y que su origen proviene de la degradación, su origen secundario proviene de la degradación de materiales plásticos generados, producidos por el hombre, al ser incorporados en el suelo, ya sea por disposición aérea, deposición aérea, eh, o por fuentes de agua, penetran, pueden ser absorbidos por plantas, específicamente los nanoplásticos, y esas plantas sirven de alimento a animales que a su vez son consumidos por el hombre. Animales o otras especies de animales que también son consumidas por estas especies que son consumidas por el hombre. Pueden también, presentes en el agua, los micronanoplásticos presentes en el agua, ser captados por por poblaciones de animales más pequeños, como filtradores o plancton, que a su vez sirve de alimento para especies más grandes como peces, cangrejos, crustáceos, etcétera, los cuales estos son consumidos por el hombre. Yo le añadí una flecha, estas flechas que están en azul intermitente yo se las añadí porque habría que incluir que el hombre también consume plantas y que existe esta otra vía, puesto que en el caso, por ejemplo, de los peces, los plásticos, incluyendo los macroplásticos, gran parte se quedan retenidos en el tracto digestivo. Y esas vísceras, después que se procesa este pez, esas vísceras se utilizan en muchos casos como harina de pescado. Y esa harina de pescado, a su vez, sirve como materia prima para la producción de alimentos para animales.
sea, esta sería otra posible vía de transmisión de plástico. Y por supuesto el agua embotellada, que también es consumida por el ser humano. Aquí vemos en estas tablas algunos presencia de micro y nanoplásticos en el ambiente, diversos estudios, donde se describen el tamaño de partícula, en algunos casos definen el tipo de plástico y el tipo de alimento, donde se han encontrado micro y nanoplásticos en miel, en cerveza, específicamente poliestireno y polietileno, en agua bruta y tratada, en agua potable. Imagínense, en agua potable inclusive han encontrado PVC, cloruro de polivinilo, agua potable, en sales, sales de lago, sales de roca, en leche, en refresco, en cerveza, en atún enlatado, en bebidas refrescantes, leche descremada, inclusive tomates cherry. O sea, la diversidad de estudios donde se han encontrado micro y nanoplásticos de alimentos es grande. Aquí hay otro estudio donde se muestra la ocurrencia de micro y nanoplásticos en bivalvos. No muestra el tipo de plástico, pero sí muestra el tamaño de las partículas. Dice que hay inclusive partículas relativamente grandes. Aquí se muestra un estudio que hicieron en España con diferentes tipos de sales de mar, sales de pozo, y donde se observa el número de partículas por kilo de sal. Aquí hay un estudio, una comparación que he hecho en España, el estudio anterior hecho en España con respecto a una comparación con respecto a un estudio realizado en China, con sales de mar y sales de roca. Y como les mencioné anteriormente, también existen microplásticos, se han encontrado microplásticos en agua. ¿Cómo llega el microplástico al agua? Bueno, las deposiciones atmosféricas entran en los cuerpos de agua, las emisiones de plantas municipales, aunque ya vimos en el segundo video que existen ya tecnologías que permiten una reducción significativa de la concentración de micro y nanoplásticos en cuerpos de agua a través de tratamientos convencionales. Están las otras fuentes como, por ejemplo, fuentes de emisión terrestre, resuspensión de lo que está en el mar, en los cuerpos de agua, perdón, y esta agua, que es agua cruda, entra a los sistemas de tratamiento de agua y aparentemente los sistemas de tratamiento no permiten la eliminación, aparentemente, y pueden pasar al producto ya finalizado. Aquí vemos un estudio donde se muestra microplásticos en agua potable, en agua para tomar. Observen la microfotografía electrónica de los diferentes microplásticos y en agua cruda han obtenido 1.473 a 3.605 partículas por litro y en agua tratada en el orden de 338 a 628 partículas por litro. Ahora bien, la pregunta es, bueno, ¿qué desde el punto de vista, como mencionaba anteriormente, los micro y nanoplásticos pueden ser un peligro de tipo químico? Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos tóxicos asociados a esos químicos que pueden tener los microplásticos? Los microplásticos, ya vimos, pueden ser incorporados a la dieta, están presentes en diversos alimentos, también están presentes en todos los medios, en todos los hábitats, aire, agua, suelos. Entonces, ya sea por ingestión o ya sea por inhalación, tenemos un cierto nivel de exposición, puede producirse una bioacumulación y eso produce efectos en el cuerpo humano, ya sean físicos, químicos o microbiológicos. Como mencionamos, los microplásticos o nanoplásticos como partícula tienen la posibilidad de interactuar con distintos químicos presentes en el medio. Dentro de esos químicos tenemos los talatos. Fíjense que los marcados en rojo son como ingredientes químicos, es decir, que estos talatos están presentes en polímeros. Y los azules son que son absorbidos. Tenemos el caso de los difeniletil polibrominados,
que son retardantes, que se utilizan como retardantes de llama, el bifenol A, que está presente en cierto tipo de polímeros, los PCB, que son productos de uso industrial, sobre todo en la industria eléctrica, se han utilizado como aislantes en transformadores y son químicos orgánicos persistentes en el ambiente. Tenemos la presencia de metales, ya sea níquel, plomo, compuestos poliaromáticos, que son productos de la oxidación, de la combustión de combustibles fósiles, y el estireno, que es un monómero con el cual se fabrica poliestireno. Yo incluí otros compuestos, como es el di2-etilexiphtalato, el tetrabromobifenol, usado en ésteres vinílicos, en resinas policarbonatadas, y por supuesto bacterias y virus que pueden interactuar con esas partículas plásticas. Aquí vemos cómo metales en suspensión pueden interactuar con los microplásticos, lo cual entonces crea un complejo que puede ser absorbido por la biota. Y por último, llegar al ser humano. Aquí vemos en esta microfotografía cómo los microplásticos permiten la formación de biopelículas. Entonces, por lo tanto, son transportadores pueden ser transportadores de bacterias o de virus. Y por eso es que se conoce el efecto de caballo de Troya, es decir, que los microplásticos pueden ser unos transportadores de agentes contaminantes, tanto los micro como los nanoplásticos, y pueden penetrar lo que sería la barrera intestinal. Aquí vemos en esta lámina una propuesta de estos autores donde plantean que los microplásticos no penetran al lumen intestinal, aunque eso vamos a ver más adelante que aparentemente sí, y que los nanoplásticos son los que penetran, pero cubiertos con una especie de corona proteica, ¿no? Lo importante es que hay un paso a través del lumen intestinal y se incorporan al sistema humano. Aquí vemos las diferentes tamaños de partículas y cómo en principio, ya sea los micro o nanoplásticos, qué partes pueden gasar dependiendo de su tamaño. Vemos que las partículas muy grandes, hablando de 150 micras, no ocurre absorción, mientras que las partículas más pequeñas, como 20 micras, sí pueden accesar a distintos órganos. Los microplásticos sí aparentemente acceden a todos los órganos, hay translocalización a las barreras del cerebro y de la placenta, en principio. Aquí vemos en este diagrama como una posible explicación, cómo a partir de estas partículas de micro y nanoplástico penetran a través de las células M. Estas células M, a su vez, ocurre una distribución en células T, en macrófagos, en células B, y se incorporan al sistema circulatorio y a la linfa. Alcanzan entonces órganos como el hígado, como la vesícula, y posteriormente se incorporan con los ácidos biliares de nuevo al intestino y pueden ser excretados a través de las heces fecales. Lo que sí es grave, me parece a mí, es que uno de los alimentos que debería de ser, o es en principio, el alimento más importante para el ser humano, como es la leche materna, se han encontrado microplásticos en leche materna. Entonces, y fíjense los tamaños, que no son nanoplásticos, porque acuérdense que los nanoplásticos estamos hablando de partículas mucho más pequeñas de una micra, de nanómetros inclusive. Y aquí estamos hablando de que se han encontrado partículas en el orden de 10 micras, entre 1 y 10 micras en leche materna. Este trabajo es bien interesante. Hay como unas 2 o 3 tablas donde presentan una serie de estudios que han obtenido ellos. Presentan el tipo de polímero que han encontrado. Fíjense que inclusive han encontrado PVC, lo cual es bien grave, y algunos tipos de pigmentos presentes en leche materna.
Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la ventilación en la inocuidad alimentaria? La buena práctica de manufactura de alimentos de Venezuela nos establece en sus artículos 6, 8 y 9, básicamente que se debe de trabajar en condiciones ambientales que no representen riesgo para la contaminación de los alimentos, que la edificación debe estar diseñada de tal forma que evite esa contaminación y que la edificación debe tener, las edificaciones de fabricación de alimentos deben tener áreas separadas, donde hay áreas de alto riesgo, donde se fabrican los alimentos, y áreas de bajo riesgo. Esas áreas de alto riesgo establece dos condiciones básicas, que tiene que tener aire seco, limpio y filtrado, por una parte, y que debe existir un diferencial de presión positivo en estas áreas. Y que la dirección del flujo de aire debe ser desde las áreas de alto riesgo a la de menor riesgo. ¿Okay? También establece que los sistemas de ventilación mecánico deben limpiarse periódicamente para prevenir la contaminación de los alimentos. Entonces, estamos claros que el aire se considera como una fuente de contaminación que podría contaminar el producto con ya sea microorganismos o otro tipo de contaminantes provenientes del aire, que se usa aire comprimido y que ese aire comprimido debe también de adecuarse sus características para evitar la contaminación de los alimentos. Entonces, un sistema de ventilación y extracción de aire eficiente representa un factor de riesgo que podría contaminar las materias primas o los alimentos, ¿ok? Con un aire de baja calidad que provenga del exterior, porque podría tener polvo o partículas en este caso. Entonces, en resumen, si vemos nuestra área de producción, la calidad del aire de esta área de producción depende de lo que es el suministro de aire interno, es decir, cuál es el tratamiento que le hacemos al aire que entra, que suministramos a las áreas de producción y al aire comprimido que utilizamos en los procesos de producción. Una manera de determinar la calidad del aire es la clasificación de salas blancas. No se usa en todas las industrias de alimentos, más que todo se usa en industrias como la industria farmacéutica, industrias de electrónica, de alta electrónica. Y esta tabla lo que establece son, digamos, categorías, de acuerdo a la norma 14.644, la norma ISO, distintas categorías dependiendo del número de partículas que se encuentren presentes y del tamaño de la partícula. La más estricta, por supuesto, es la 1, donde establece que solamente puede haber 10 partículas de 0,1 o 0,2 partículas de 2, mientras que las más flexibles son la 8 y la 9. También existe una tabla parecida para determinar la calidad del aire del aire comprimido. Esto es muy importante. Y establece el número de partículas que debe tener en función del tamaño de la partícula. ¿Okay? Entonces, ¿qué característica debe tener el sistema de ventilación y extracción de aire en una empresa de alimentos? Bueno, primero que se diferencian los tipos de áreas. Áreas con servicio a planta, área de proceso, que son las más críticas, y área de servicio al personal. En esas áreas de proceso, como mencionamos anteriormente, que se debe tener una presión positiva, entonces la presión positiva se logra cuando el flujo de aire que se introduce al interior tiene una presión mayor que el aire presente en el interior. Y depende del número de recambios de aire por hora. Caso contrario es la presión negativa. Entonces se refiere cuando el flujo de aire que ocurre en una zona de baja presión a una zona de alta presión. Y se recomienda, dependiendo de la empresa, en las áreas de producción, flujos positivos y flujos negativos, por ejemplo, en cargas de andén, en servicios empleados, en el cuarto de la basura, pero siempre presente flujo positivo en áreas de producción, de forma tal que
el flujo de aire vaya de positivo a negativo. ¿De qué manera? Porque cuando mencionamos que el aire debe ir en un sentido de áreas críticas a áreas menos críticas, pero también hablamos que el flujo, la calidad del aire que debe estar presente en esta área de producción. La calidad del aire está determinada por el tipo de filtro que estemos utilizando. Aquí tenemos una gráfica donde se observan los diferentes tamaños de partículas y los filtros que podemos usar. Los filtros MER, que significa valor reportado de eficiencia mínima. Tenemos entonces filtros de 1 a 4, que son los más convencionales, no son eficientes para capturar partículas menores de 10 micras, mientras que los filtros de mayor numeración capturan partículas más grandes. Aquí vemos de una manera más clara la numeración. En la medida en que incrementa la numeración de filtros, tiene una mayor capacidad de retención de partículas. Fíjense que los filtros MER13 tienen capacidad para retener bacterias, incluyendo transportadores de virus. Obviamente, este diseño de un sistema de filtración no puede estar, es decir, para poder establecer un sistema de filtración con un filtro 13, se tiene que diseñar el sistema como tal. Si yo tengo un sistema convencional con un filtro 6, yo no puedo simplemente cambiar a un filtro de mayor numeración, porque eso origina una pérdida de carga muy alta y entonces se debe de realizar un proceso de ingeniería donde se establezca el sistema idóneo para este tipo de filtro. Aquí vemos otros tipos de filtros que son importantes, que se pueden utilizar en la industria de alimentos, en la industria farmacéutica, como son los filtros EPA sin H, los filtros EPA con H y los filtros ULPA. Estos son filtros que tienen una eficiencia muy alta. Ellos tienen entre sí distintas categorías y permiten una retención de partículas muy alta. También se deben utilizar filtros de diferentes tipos para el aire. Fíjense que hay filtros de aire estéril que aseguran una retención muy alta, una eficiencia muy alta para partículas sumamente pequeñas. Entonces ahí tenemos una manera de controlar la calidad del aire de suministro y la calidad del aire que utilizamos en nuestros filtros, en nuestros sistemas de aire comprimido. Aquí vemos, por último, una tabla donde presenta los filtros MER de diferente numeración, el tamaño de partícula, el rango de tamaño de partículas que ellos retienen, y se incluyen aquí los filtros EPA y los filtros ULPA. Entonces, la mitigación y control de estos factores se logra implementando diferentes tipos de sistemas de ventilación, como son los siguientes: filtración de aire, campanas de extracción y colección de polvo. Como conclusiones, me permito presentar textualmente las conclusiones del informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, sobre la presencia y la seguridad de los plásticos con contaminantes en los alimentos del año 2019. Entonces, las conclusiones que se llegan a este informe son las siguientes. Con la información y datos actualmente disponibles, no hay base suficiente para caracterizar la potencial toxicidad de los microplásticos en humanos. Los potenciales efectos de los microplásticos en la salud de los consumidores son aún desconocidos y precisan de más investigación. La carencia de un amplio conocimiento sobre la toxicocinética y toxicodinamia de estos contaminantes y de sus efectos sobre la salud impide efectuar una sólida caracterización del riesgo, si bien muchos autores anticipan que el riesgo derivado de la exposición dietética a plásticos y derivados es bajo. A pesar de ello, la publicación de estudios experimentales y epidemiológicos que asocian la exposición prolongada a muy pequeñas dosis con efectos adversos mantiene viva esta creciente preocupación de la comunidad científica por la exposición dietética a los plásticos y sus aditivos. Se concluye que los niveles de exposición dietética totales a plásticos, microplásticos y nanoplásticos no pueden ser aún estimados y la caracterización del riesgo no puede concluirse, si bien se sugiere que la investigación futura
sobre estos contaminantes alimentarios, aporte soluciones innovadoras que implementen medidas de mitigación o de minimización de la exposición dietética del hombre, al tiempo que la regulación de niveles máximos de sus principales moléculas en las distintas fuentes alimentarias. Entonces, en principio, queda mucho por hacer. Los estudios muestran, los estudios sobre todo en animales o en cultivos vegetales, muestran que la presencia de estos elementos tóxicos que modifican muchos aspectos de la fisiología del ser humano. Sin embargo, hay que hacer todavía más estudios para concluir la toxicidad de estos elementos en el ser humano. Muchas gracias.